Ok, muy bien. Pues bienvenidos todos a Un Café con el Pastor. Como les anuncié, el día de hoy iniciamos con un nuevo tema que ustedes mismos propusieron. ¿Se acuerdan que estamos en esta serie que se llama ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y ustedes han propuesto los temas. El tema que propusieron es la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia de Jesucristo? Es un tema mm, muy vasto, porque la verdad la Biblia habla muchísimas cosas acerca de la iglesia, así es que no va a ser algo que nos lleve solamente un jueves o dos, sino que yo creo que nos va a llevar un buen tiempo a hablar de la iglesia, y entonces es bueno para que todos nosotros tengamos pues todo el conocimiento y toda la revelación de lo que la palabra de Dios habla acerca de la iglesia de Jesucristo. Como ustedes saben, eh, en, eh, en estas reuniones todos tienen la opción de poder participar levantando su manita virtual, y entonces pueden hacer sus preguntas o sus comentarios que ustedes tengan. Creo, supongo que con la introducción que el día de hoy voy a dar, muchísimos van a querer preguntar y muchísimos van a querer participar, porque creo que esta palabra les va es una gran revelación acerca de la iglesia, y les va a volar un poco la cabecita. Así es que vamos a iniciar y iniciemos con Mateo 16 a partir del verso 13. Voy a intentar ponerlo aquí compartirlo en la pantalla. Mateo 16, 13. No, Galatians. Ya, ahí lo tenemos. ¿No será esta parte también? Oh, oh. Ok, ahí lo tienen ustedes. Dice así, la palabra dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos le contestaron, Juan el Bautista, eh, otros le dijeron Elías, y otros más, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí lo que dice la palabra Pedro, a ver si es Petros, para que ustedes entiendan el, el, el juego de palabras que hizo Jesús. Y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta piedra, es decir, Petra, está haciendo un juego de palabras. Yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ok? Padre, muchísimas gracias por esta palabra, muchísimas gracias por esta revelación que tú tienes el día de hoy para todos nosotros acerca de tu iglesia, que el día de hoy estas palabras queden grabadas en el corazón, en el espíritu de cada persona, generando transformación, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén, amén. Ok. Uh, Esta es la primera ocasión
quiero que ustedes lo vayan descubriendo. Esta es la primera ocasión en que se pronuncia la palabra iglesia dentro de la Biblia. ¿Ok? La que acaban ustedes de leer es la primera vez que se habla de iglesia. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez que se habla de iglesia. La palabra en griego que se ha traducido como iglesia es eclesia. ¿Ok? Ustedes la pueden buscar si ustedes lo quieren. Es E-K-K-L-E-S-I-A, eclesia. Esta palabra griega significa asamblea o congregación separada de los demás. Eso es lo que significa eclesia. Es una asamblea, es un grupo de personas, una congregación, pero la característica que tiene es que está separada de los demás. ¿Ok? De acuerdo con esta definición, la iglesia es una asamblea, es un grupo de personas diferentes a los demás, están separados de los demás, han sido separados. Por definición, podemos entender que cuando algo se separa de otro grupo, cuando algo se separa, es una minoría. ¿Ok? Los iguales son mayoría, los diferentes normalmente pues, son la minoría. No hay una separación de los iguales. Los iguales se ven y son mayoría, ¿ok? Entonces, entendemos, la iglesia es una asamblea, es un grupo de personas separados de los demás, siendo una minoría, porque son diferentes de todos los demás, ¿ok? Entonces, comprendemos que la iglesia, otra vez, vuelvo a decir, es una asamblea de personas diferentes al común de lo que es este mundo. Entendemos entonces que este mundo, cuando la palabra de Dios habla del mundo, ellos son los iguales. La iglesia son los diferentes. Sí, hasta aquí vamos entendiendo, ¿sí? El mundo son los iguales, la iglesia son los diferentes. La iglesia es la asamblea que se separó del mundo. La iglesia es el grupo de personas, la congregación, que son diferentes y se han separado del mundo. Los iguales son el mundo, la iglesia son los diferentes. En el pasaje que hemos leído, Jesús les pregunta a sus discípulos sobre qué decía la gente acerca de él. Le respondieron pues lo que ellos habían escuchado. Algunos le dijeron, bueno, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros más dicen que eres Jeremías, algunos otros más dicen que eres algún profeta. Y entonces, después de escuchar todas esas opiniones, les dice, bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Inmediatamente Pedro le respondió, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le declaró que esas palabras que Pedro había dicho, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, constituyen una revelación, ¿ok? No es un conocimiento, no es una teología, es una revelación y una revelación que venía desde el mismo Padre. Y le dijo que esta revelación sería el cimiento, ¿ok? La petra, la piedra angular, ¿ok? El cimiento sobre el cual estaría edificada la iglesia. Una iglesia que aún no existía. Edificaré mi iglesia, dice Jesús. Está hablando en tiempo futuro. La iglesia no existía aún, dice, pero esta revelación va a ser la piedra angular, el cimiento sobre el cual la iglesia será edificada. Que Cristo es que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios,
es el Hijo de el Dios viviente. Quien recibe esta revelación en su espíritu, entonces se convierte en alguien diferente, una persona apartada del mundo, una persona apartada para Dios, diferente del mundo, tomado del mundo, apartado del mundo, y empieza a formar parte de la iglesia. Quien recibe esta revelación, no este conocimiento, sino esta revelación, que Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, el Hijo de el Dios viviente. ¿Ok? Entonces quiero que ustedes lo tengan muy clarito. La iglesia es un conjunto de personas apartados del mundo, apartados de los demás que son iguales, personas diferentes a todos los demás. La iglesia entonces es un pueblo de Dios, apartados para Dios, es pueblo de Dios. Y tiene su inicio la iglesia. La iglesia tiene su inicio dentro del nuevo pacto de la gracia. Quiero que todos tengamos la misma información y que la tengamos muy firme, ¿ok? La iglesia no empieza en el antiguo pacto de la ley, sino en el nuevo pacto de la gracia. En el antiguo pacto de la ley, ustedes pueden encontrar que existía un pueblo de Dios, ¿ok? En el antiguo pacto de la ley ya existía un pueblo de Dios y ese pueblo de Dios es Israel. Todos ellos descendientes de Abraham, linaje de Abraham, todos ellos. En el nuevo pacto de la gracia hay un nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Hijos no de un hombre, sino de Dios. ¿Ok? Quiero que quede muy claro. O sea, en el antiguo pacto había ya un pueblo de Dios. Israel, todos ellos hijos de Abraham. En el nuevo pacto de la gracia hay un nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Ya no hijos de un hombre, sino hijos de Dios. En esta es la característica que son diferentes a todos los demás. Ok, para comprender el inicio de la iglesia, tendríamos que comprender lo siguiente. Vamos a ir. En cualquier momento en el que tengan una pregunta, levantan su manita virtual, ¿sale? Yo estoy poniendo las bases simplemente. Espero que todos las vayan comprendiendo. Si no, pueden levantar su manita y preguntar. ¿Está bien? Ok, sale. Vamos viendo cuándo inicia la iglesia. Juan 3:16. Juan 3:16 establece algo muy importante. Juan 3:16, si alguien lo puede leer, Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ok? Porque no envió Dios a su Hijo, lo dijiste de memoria, por eso se te fue, Sí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para para condenar al condenar al mundo, mundo, sino sino para para que que el el mundo mundo sea salvo por sea él. salvo por Muy él. bien. Sí. Ok. Entendemos algo importante. A ver, nuevamente hablando de los pactos, ¿ok? Jesús nació dentro del antiguo pacto de la ley. Jesús no nació en la gracia. Jesús nació dentro del antiguo pacto de la ley y nació, según lo que ustedes pueden ver, como un regalo de Dios para el mundo. ¿Ok? Es decir, para los iguales. ¿Se acuerdan? ¿Ok? La iglesia son los diferentes, el mundo son los iguales. ¿Sí está bien? Ok. Un regalo de Dios para los iguales. En el mundo, ustedes pueden entender y comprender y ver, apreciar
que existen un montón de diferencias entre las personas. Hay diferencias en el color de la piel, hay personas blancas, hay personas negras, hay amarillos, hay pieles rojas, hay muchísimo diferencia simplemente por el color de la piel. Hay diferencias en las razas, hay diferencias en la educación, en la riqueza. Algunos son ricos, otros son pobres. Diferencias de religiones, diferencias en los sentimientos que tienen las personas entre unos y otros. Si ustedes se dan cuenta, la verdad es que el mundo es absolutamente diverso. Pero sin embargo, la Biblia lo está presentando al mundo como los iguales. Ellos son los iguales de los cuales fueron separados la iglesia. Ahora, si ellos son los iguales, ¿en qué son iguales? Si el mundo es absolutamente diverso, ¿en qué es igual? ¿Cuál es su factor de igualdad que tiene el mundo? El factor de igualdad que tiene el mundo lo dice Romanos 3:9. Jesús es un regalo para el mundo. ¿Quiénes son el mundo? Los iguales. ¿En qué son iguales? Romanos 3, del verso 9 al 12. ¿Alguien lo puede leer? Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ok, entonces, ante tal diversidad que nosotros podemos ver en el mundo, en un mundo tan diverso, ok, hay un factor en el cual todos son iguales. Y ese es el factor que la palabra de Dios nos dice que caracteriza al mundo. ¿Cuál es ese factor de unidad del mundo? Que todos están bajo pecado, que no hay ningún justo entre ellos, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. ¿Cuál es la característica del mundo? No buscan a Dios, todos están bajo pecado, no hay entre ellos ningún justo. ¿Ok? Este es el mundo. Y dice aquí que dentro de estos aún estaban los judíos. El pueblo de Dios del antiguo pacto está considerado dentro del mundo. ¿Sí está clarito? Los judíos no están fuera del mundo, son parte del mundo. ¿Por qué? Porque también están bajo pecado. Entonces entendemos esto. A ellos fue enviado Jesús. El regalo divino de Jesús fue para el mundo, para que el mundo que estaba perdido pudiera tener salvación, pudiera recibir salvación. No fue enviado Jesús para condenar al mundo que ya estaba en pecado. Es más, ya estaban condenados desde antes, sino que fue enviado para salvar a los que creyeran en él. Todo aquel que en él crea reciba vida eterna. Jesús no fue enviado para condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces, Jesús es el regalo de Dios para el mundo, para todos los iguales, para que todo aquel que crea en él se salga del mundo. Deje de ser parte del mundo, deje de ser parte de ese grupo llamado mundo y venga a ser parte del grupo llamado iglesia. ¿Sí está clarito? ¿Ok? Jesús es el regalo de Dios para el mundo, para los iguales, para todos los que están en pecado, incluidos los judíos, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que crea que él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, para que todo aquel que en él crea
se ha separado de ese grupo llamado mundo, que son los iguales, para venir a un nuevo grupo que se llama la iglesia, que son los diferentes. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Ok? Ahora, este grupo mundo, esta definición de mundo tan heterogénea, ¿no? Que todo el mundo es tan heterogéneo, son muy homogéneos en que todos están bajo pecado y en las consecuencias del pecado. Dice Romanos 3, 22 y 23, si alguien lo puede leer. Tres, 22 y 23. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿en qué se parecen todos los que están en el mundo? Todos están en pecado y por lo tanto, todo ese grupo llamado mundo, ¿qué característica tienen? Están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. En eso, todos son iguales. Ahora, Jesús es el regalo de Dios para el mundo, con la idea, con el propósito de rescatar dentro de ese grupo llamado mundo aquellos que pudieran creer en la revelación de la salvación. ¿Ok? Entonces, nuevamente, quisiera que pudiéramos apreciar otra vez con claridad esta gran verdad. Jesús es el regalo de Dios para el mundo, no para la iglesia. Ok, a ver, otra vez. Jesús es el regalo de Dios para el mundo. no para la iglesia. No para la iglesia, sí. No para la iglesia. La iglesia se edifica a través de la revelación de que Jesús es el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el regalo de Dios para el mundo, no para la iglesia. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver algo más. Jesús dijo esto. Juan capítulo 7, verso 37 hasta el 39. Vuelvo a insistir, si en algún momento se les atora algo, pueden hablar, ¿eh? ¿Juan qué? Juan 7, 37 al 39. ¿Lo leo o alguien más? El que lo tenga, que lo lea. Ok, lo tengo. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ok, fíjense bien lo que nos está diciendo esto que acaba de leer Vianney. Ok, nos está diciendo que el Espíritu Santo sería recibido por aquellos que creyeran en Jesús. A ver, otra vez. El que cree en mí, dice el verso 38, léanlo por favor nuevamente. ¿Lo tienen ahí? Como dice la escritura, de sus interiores. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ok. ¿En quiénes correrán los ríos de agua de vida? En los que creen en Jesús. Ok, los que creen en Jesús son aquellos que son separados del mundo para conformar la iglesia. Ok. Esto dijo del Espíritu, o sea, estos ríos de agua de vida, ¿qué significan? Es el Espíritu
que habrían de recibir los que creyeran en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Ok? Ok, entonces entendemos algo importante. El Espíritu Santo aún no había venido, no había sido Jesús glorificado. Jesús vino dentro del antiguo pacto de la ley y vino pues para cumplir con la ley. Dice Mateo 5:17, ahorita regreso al anterior. Mateo 5:17 dice, ¿qué dice Mateo 5:17? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ok. Jesús entonces vino dentro del antiguo pacto de la ley no para abrogar la ley, sino que vino para cumplirla. ¿Ok? La ley, ustedes lo recuerdan, contenía un montón de castigos y maldiciones para todas las personas que habían transgredido la ley, es decir, que habían pecado. Y hemos visto que el mundo, ese grupo que se parece en algo, todos estaban bajo pecado. Es decir, que todos estaban listos para recibir castigos y maldiciones en el momento en el que se hiciera un juicio. Jesús vino para cumplir con la ley, no para condenar a la gente por la ley, no vino para hacer un juicio contra las personas debido a su pecado, sino para salvar a todos los que creyeran en él. Jesús cumplió cabalmente con toda la ley cuando tomó el pecado de todo el mundo y recibió el implacable juicio de Dios en su propia persona. Todo el castigo que la ley avisaba fue aplicado sobre Jesús, todo el castigo por el pecado fue sobre él, y quienes creyeran en esta magnífica obra de él, entonces serían separados para conformar la iglesia. ¿Ok? Ahora, regreso al punto que leímos en Juan 7:37. El que crea en esta obra de Jesús, el que crea en Jesús, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Ok? Entendemos un punto importante. Jesús es el regalo de Dios para el mundo, no para la iglesia. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para la iglesia, no para el mundo. ¿Todos bien? Sí. ¿Todos, está clarísimo? ¿Está clarísimo la palabra? Sí. A ver, Jesús es para el mundo, dice. Ajá. Y solo el Espíritu Santo es para la iglesia. Pero entonces aquí dice en este versículo que nos acabas de leer, ¿no? Que de su interior, de los que creemos en Jesús, en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces, pero ¿a poco también en el mundo que los que no han creído o no han recibido a Jesús en su corazón, que no lo han aceptado, también en ellos corren ríos de agua viva? No, precisamente por eso estoy comentando que el Espíritu Santo es el regalo. A ver, si apagas tu micrófono porque está haciendo ahí algo raro. Ok, gracias. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo es el regalo de Dios para la iglesia, no para el mundo. ¿Ok? Jesús es el regalo de Dios para el mundo, para salvación. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para la iglesia, para perfeccionamiento de los santos. Una pregunta, pastor. Y adelante.
¿Son los que nada más recibieron al Señor Jesucristo? ¿O qué iglesia? ¿Cómo, perdón? ¿Somos los que recibimos al Señor Jesucristo, esta iglesia, los cristianos, o todas las iglesias? Todo aquel que tenga esta revelación en su vida de que Cristo es el ungido de Dios, que llevó sus pecados, que Él es el Hijo del Dios viviente, es parte de la iglesia. Ok. ¿Sí? ¿Sí, sí está claro? O sea, Jesús no estableció denominaciones, ni estableció grupos, ni nada por el estilo. Ha sido edificada la iglesia a través de una revelación, a través de un cimiento que es que Jesús es el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, y todo aquel que crea en esta salvación que ganó Jesús es ahora parte de la iglesia, y todo aquel que crea en Jesús recibe al Espíritu Santo. De su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces entendemos que la característica diferenciadora de toda persona que es parte de la iglesia respecto al mundo es que tienen al Espíritu Santo, que han recibido al Espíritu de Dios. ¿Sí, Blanca? Sí, buenas noches a todos. Yo fui la que pedí este tema, precisamente porque yo decía, bueno, ¿cuál es la iglesia de Jesucristo? Porque yo veo tantas denominaciones, veo cómo se lastiman, cómo se ofenden, cómo se llevan mal, cómo critican de pastores a pastores, y de verdad yo no entiendo cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo porque se atizan, pero con todo. Entonces, aquí ya más o menos me estás, bueno, ya estoy entendiendo bien cuál es mi duda, o sea, por eso pedí yo el tema, porque definitivamente no diferenciaba de verdad quiénes son los verdaderos hijos de Dios, o bueno, los que es la iglesia, los que forman la iglesia, y que es una junta de gobierno, ¿no? O sea que eso también significa iglesia. Es una junta de gobierno en donde para eso estamos, para gobernar. Entonces, ¿gobernar qué? Esa parte también yo quiero, a lo mejor más adelante la aterrizas, pero ¿qué es la parte que vamos a gobernar como iglesia? ¿Qué estamos gobernando? ¿A quién? ¿Primero a nosotros o cómo? Okay. Esa es mi... Okay. La iglesia lo que quiere decir es un grupo separado. Eso es lo que quiere decir. Ahora, una función es gobierno. Después vamos a ver ese asunto. Ahorita es Ok, la iglesia, gracias, quiere decir un grupo de personas, una congregación, una asamblea sí. de personas separadas. En este caso, si es la iglesia de Cristo, separadas para Cristo, separadas para Dios, un nuevo pueblo de Dios que está emergiendo. Ahora, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? Todo aquel que haya creído en Jesucristo, que tenga esta revelación, no este conocimiento, sino esta revelación, que Cristo es el ungido de Dios, que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él ya llevó todos los pecados, que Él ya logró esta salvación, esa persona es parte de la iglesia. ¿Cuál es la característica que podemos ver en una persona que conforma parte de la iglesia? Es que ha recibido al Espíritu Santo. ¿Okay? Jesús dijo, todo aquel que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. No es una característica de una denominación, no es una característica de un tipo de pensamiento. Jesús, lo vuelvo a leer, Juan 7:37. Dice, el que cree en mí, verso 38, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él.
no es un asunto doctrinal, no es un asunto denominacional, no es un asunto de grupo, no es un asunto sectario, es un asunto que dijo Jesús: todo aquel que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida, anunciando que esto era el Espíritu Santo que habrían de recibir. ¿Cuál es la característica, por lo tanto, que ha recibido, que tiene la iglesia? Y no estoy hablando de una denominación, sino de todo el grupo que conforma iglesia, es que han recibido al Espíritu Santo, que de su interior corren ríos de agua de vida. Ok, ahora, dice aquí que no habían recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no venía porque Jesús no había sido aún glorificado. Ok, ahora, este era el impedimento para que el Espíritu Santo pudiera descender. Jesús fue a la cruz, llevó todo el pecado de todas las personas. En la cruz Jesús dijo: consumado es. Cuando Jesús dijo consumado es, él estaba diciendo: ya cumplí. Todo lo que se tenía que haber hecho ya fue hecho. Porque él estaba diciendo: yo vine para cumplir la ley. Bueno, la ley ha quedado totalmente cumplida. Por lo tanto, en ese momento, cuando Jesús dijo consumado es, el antiguo pacto de la ley llegó a su fin. La ley había sido total y cabalmente cumplida. Jesús no vino para abrogarla, vino para cumplirla. Consumado es. Terminó el antiguo pacto de la ley. En ese momento empieza el nuevo pacto de la gracia. Ahí termina el antiguo pacto de la ley, empieza un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Ahora, pero el Espíritu Santo todavía no descendía. Jesús resucitó al tercer día. Jesús estuvo 40 días entre los discípulos, hablando con ellos, y después de ello les dijo a los discípulos: no se separen, no regresen a sus ciudades de origen, no regresen a sus actividades que tenían antes de conocerme, permanezcan juntos esperando la promesa del Padre. Les dijo: y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me van a poder ser testigos. Esto ocurrió en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, si lo pueden leer, Hechos 2 del 1 al 4. Si alguien lo puede leer, Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, entonces ocurrió algo. Jesús resucitó, estuvo 40 días, ascendió al cielo, y cuando ascendió al cielo, en el cielo, él fue glorificado. Esto lo pueden ver Apocalipsis capítulo 5. Jesús llegó al cielo, y llegando al cielo, Jesús es glorificado. Cuando Jesús es glorificado, nada se interpone para que el Espíritu Santo pueda venir sobre los que creían en Jesús. Ya nada se podía oponer a que esto ocurriera. Había 120 personas creyentes de Jesús que habían recibido esta revelación, que Cristo era el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, que había muerto por sus pecados. Ellos estaban a la espera del cumplimiento de la promesa del Padre, y ese día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo sobre todos ellos,
dice la palabra, y fueron llenos de el Espíritu Santo. Ese día es el día que comienza la iglesia. La iglesia no inicia cuando Jesús dijo consumado es. Ahí inicia el nuevo pacto de la gracia. La iglesia inicia este día en que el Espíritu Santo desciende. Inicia 50 días después de ello, de que inicia la gracia. El día de Pentecostés son todos llenos del Espíritu Santo y son separados entonces del mundo, son separados del mundo para venir a ser pueblo de Dios. ¿Está bien? ¿Hasta aquí está clarito todos? Sí, Rebeca. Sí, pastor, nada más así, cronológicamente entonces, en la cruz, en el momento en que dice Jesús consumado es, allí comienza la gracia. ¿Ah? Cuando Jesús asciende al cielo, no solamente cuando resucitó, sino cuando asciende al cielo, allí comienza ay Dios, allí Él es glorificado, cuando Sí. sube al cielo. Y entonces, cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahí comienza la iglesia. Ese es el mero inicio de la iglesia. ¿Ok? Ok. Esta es la iglesia de Jesucristo. Ahí inicia. El Espíritu Santo es el que marca el inicio de la iglesia y el que marca quiénes son la iglesia. El Espíritu Santo es el que separa del mundo a las personas para que sean parte ya de ese grupo llamado iglesia. Ahora, ok. Entonces la iglesia no es solamente el grupo de creyentes de Jesucristo, sino la iglesia es aquellos que han sido separados del mundo por medio del Espíritu Santo. La iglesia entonces nace dentro del nuevo pacto de la gracia una vez que Jesús fue glorificado. La iglesia nace siendo un pueblo nuevo, diferente al mundo, un pueblo nuevo conformado no por hijos de Abraham, sino por hijos de Dios. Es nuevamente pueblo de Dios, conformado por hijos de Dios, no por hijos de Abraham. Ahora, aquí vamos a iniciar, ya que tenemos estas bases importantes. Ahora, yo quiero que ustedes puedan ver en el libro de Apocalipsis, a la iglesia se le llama de una manera muy singular. La iglesia recibe un nombre muy especial en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué estoy hablando del antiguo pueblo de Dios y del nuevo pueblo de Dios? ¿Por qué estoy hablando de los que antes fueron apartados por Dios y los que ahora son apartados para Dios? ¿Por qué estoy hablando de esta gran diferencia? Bueno, porque en el libro de Apocalipsis la iglesia recibe un nombre y ese nombre es la Nueva Jerusalén. ¿Okay? La Nueva Jerusalén. A ver, voy a citar dos versículos o dos porciones donde habla de esto. La primera es Apocalipsis 3:12. Si alguien lo puede leer, Apocalipsis 3:12. Si no, yo lo leo. Erika. Ok. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Es ese? Bueno. Ay, no, perdón, me equivoqué. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén.
la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ok, muy bien. El nombre de la ciudad de mi Dios, ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Ok, Apocalipsis 21, 1 al 3. ¿Bien? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ok, vean, ok, la nueva Jerusalén, dice, descendió del cielo ataviada como una esposa. Está hablando de que la iglesia es la esposa de Jesucristo, ataviada para las bodas, ataviada como una esposa. La iglesia es la nueva Jerusalén, es la ciudad de Dios, la esposa de Jesucristo. Esto es algo que les va a volar la cabeza cuando veamos estas cosas en algunas reuniones hacia adelante. Vamos a hablar de esto, pero es el tabernáculo de Dios con los hombres también, nos dice aquí. Muy bien. Esta es una impresionante revelación la que nos da el libro de Apocalipsis, cuando dice que la iglesia es la nueva Jerusalén, porque esto constituye un destino glorioso, una definición extraordinaria de la iglesia que fue anunciada desde el antiguo pacto de la ley para nosotros. Sucede que el pueblo de Dios en el antiguo pacto de la ley, es decir, Israel, que estaba constituido por dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, todos ellos eran el pueblo de Dios, se apartó de Dios y empezaron a adorar a los mismos dioses de las naciones vecinas, los que les rodeaban. Adoptaron a los mismos dioses que tenían ellos. En la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, donde estaba asentado el templo de Dios, donde Dios había puesto su nombre, la ciudad de Jerusalén, los moradores de este reino levantaron imágenes de otros dioses y los pusieron dentro del templo. Manasés fue uno de los peores reyes, el rey que hizo las cosas más espeluznantes dentro del reino de Judá. La maldad de ambos reinos, tanto del de Israel como el de Judá, fue tan grande que Dios empezó a enviar profetas que les anunciaban la destrucción total de Jerusalén y que serían llevados cautivos a Babilonia. Dos profetas claves anunciaron toda esta destrucción, Isaías y Jeremías. Todos ellos anunciaron que se acercaba una destrucción para Israel, para Judá, pero en específico para Jerusalén. Ustedes pueden leer ambos libros, Isaías y Jeremías, y podrán, no sé, espantarse al leer todo lo que ellos anunciaron que vendría contra Jerusalén. Todo esto que fue anunciado por estos profetas se cumplió totalmente. Nabucodonosor
entró en Jerusalén y arrasó con todo. Destruyó las casas, derribó el muro de Jerusalén, destruyó el templo, quemó todas las casas, se llevó todos los objetos del templo y los destruyó para tomar el oro, para tomar la plata, para tomar el bronce. Todo eso fue destruido, fue pulverizado. Arrancó desde los cimientos el templo de Dios para que no quedara nada de esos cimientos. Esta es una revelación muy especial porque los cimientos del antiguo templo tenían que ser arrancados para establecer un nuevo cimiento del templo. El nuevo cimiento del templo es Jesucristo. El anterior cimiento tendría que ser destruido y fue arrancado por Nabucodonosor. Todas esas palabras se cumplieron históricamente, todas esas profecías fueron cumplidas, pero el profeta Isaías y el profeta Jeremías, después de anunciar todo lo que vendría de destrucción, cuando habían sido ya llevados cautivos, ellos empiezan a anunciar una nueva Jerusalén. Ellos empiezan a anunciar un nuevo tiempo. Empiezan a anunciar que la ciudad sería reedificada. Empiezan a anunciar que las cosas serían diferentes. Una nueva Jerusalén sería levantada. Todas esas palabras proféticas que dieron Isaías y Jeremías, todas esas palabras proféticas están hablando de la iglesia. Todas están hablando de la iglesia porque están hablando de una nueva Jerusalén. Apocalipsis nos da la revelación de que la nueva Jerusalén es la iglesia. Entonces, yo quisiera que ustedes notaran, les voy a hablar solamente de un par. La próxima semana voy a hablar de más palabras proféticas que anunciaron Isaías y Jeremías acerca de esta reconstrucción de la nueva Jerusalén, para que ustedes lo tomen, para que ustedes se den cuenta de cuál es el destino y cuál es el propósito de la iglesia. Ahorita quiero hablar de una palabra profética. Isaías 61, desde el verso 1 hasta el verso 10. Alguien que lo pueda leer, por favor. Isaías 61, desde el 1 al 10. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros serán llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios serán llamados, comerán las riquezas de las naciones y con su gloria serán sublimes. En lugar de su doble confusión y de su deshonra, les alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra
y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todo lo que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Su alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hasta ahí, gracias. Este pasaje que acaba de leer Vianney, este pasaje nosotros lo hemos leído muchas veces, lo hemos tomado, es un pasaje que nos habla de cuál es el propósito de la unción, lo hemos tomado, lo hemos entendido, lo hemos abrazado, etcétera, pero a lo mejor ustedes no se han entendido en qué contexto este pasaje está escrito. Este pasaje está escrito precisamente anunciándole a los cautivos que habían sido llevados a Babilonia, los que habían sido dispersados dentro de las 127 provincias que conformaba el imperio babilónico, les estaba anunciando el profeta Isaías que habría una unción que anunciaba buenas noticias a todos los que habían sido abatidos, a vendar a todos los quebrantados de corazón. Una unción que publicaría libertad a todos los que habían sido llevados cautivos. Les estaba diciendo, todos ustedes que están cautivos, hay una unción de libertad. Todos ustedes que están presos en las cárceles, hay una unción para sacarlos de la cárcel. Les estaba anunciando que vendría un nuevo tiempo de buena voluntad de Dios. Habían sido llevados cautivos, pero les estaba anunciando que había algo nuevo para ellos. Y les dice que en lugar de tener luto, ahora tendrían gozo, que tendrían un manto de alegría en lugar de su espíritu anunciado. Les estaba diciendo en el verso 4 que ellos, los que salieran de la cautividad, los que salieran de la cárcel, todos aquellos que regresaran a Jerusalén y la reedificaran, dice, van a reedificar las ruinas, van a reedificar todo lo que había quedado en ruinas, van a levantar los asolamientos, van a restaurar las ciudades arruinadas, les estaba diciendo a ellos. Todos los que vengan y van a conformar esa nueva Jerusalén, van a levantar una nueva Jerusalén. La anterior fue destruida, la anterior quedó en ruinas, la anterior no quedó nadie, fue asolada completamente. Se está levantando una nueva Jerusalén a partir de los que salgan del cautiverio, vendrán y reedificarán. Va a ser una nueva Jerusalén. Dice, ¿quiénes son estos que van a venir? ¿Qué va a pasar con ellos cuando vengan y reedifiquen esta nueva Jerusalén? Dice en el verso 6, dice, ustedes van a ser llamados sacerdotes de Jehová, van a ser llamados ministros de Dios. Ustedes, en lugar de tener confusión y en lugar de tener deshonra, poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Le está hablando cómo va a ser esa nueva Jerusalén. Yo quiero que la vean. Doble honra, perpetuo gozo. Llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios. Y les dice a ellos, yo afirmaré en verdad la obra que ellos están haciendo, porque voy a hacer con ellos pacto perpetuo. Fíjate bien, la Nueva Jerusalén, la iglesia, está edificada, está cimentada sobre esta base de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Jesús llevó todos nuestros pecados. Todos aquellos que crean son sacados de este mundo para venir a la iglesia, a la Nueva Jerusalén. Es reedificada sobre estos principios en que hay un pacto perpetuo de Dios con la iglesia. Tú eres iglesia,
tú has sido separado, el Espíritu de Dios ha venido sobre ti, entonces hay un pacto perpetuo de Dios contigo. Tú eres un sacerdote de Dios, un ministro de Dios, llamado para tener doble honra y tener perpetuo gozo. En lugar de estar afligido, en lugar de estar confundido, vas a tener perpetuo gozo. Vas a reedificar todo lo que estaba en ruinas. Si tu casa estaba en ruinas, si tu familia estaba en ruinas, si tus hijos estaban en ruinas, si tus finanzas estaban en ruinas, si tu salud estaba en ruinas, va a ser reedificada. Los escombros van a ser reedificados. Y dice en el verso 9, la descendencia de ellos, la descendencia de estos que entren en esta nueva Jerusalén, será conocida entre las naciones y no van a ser conocidos como hijos de Abraham, sino que dice en ese mismo verso, todos los que la vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová, no linaje de Abraham. La nueva Jerusalén no está conformada por hijos de Abraham, sino por hijos de Dios, hijos benditos de Dios. Todas las naciones van a reconocer que tú eres un linaje de Dios. ¿Quiénes son los que conforman esta iglesia? Dice aquí, mi alma se alegrará en Dios porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó con un manto de justicia. Hemos sido vestidos con salvación, hemos sido cubiertos con un manto de justicia, la justicia de Dios, no nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios. Esta es la iglesia, quiero que ustedes lo vean. Quiero que ustedes empiecen a entender que cuando leen en Isaías, en Jeremías, que se está hablando de la reconstrucción de esa Jerusalén, está hablando de la iglesia. Por último, para el día de hoy, nada más para el día de hoy, porque lo voy a seguir hablando de esto, quisiera que alguien leyera Jeremías 33 a partir del verso 7 y hasta el 16. Jeremías 33 desde el 7 y hasta el 16. Alguien que lo lea. ¿Leo? A ver. Ok. Dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David
un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará. Ay, mamá, me espanté. Hasta ahí. Ah, vean simplemente todo esto que está hablando de esta reconstrucción de esta nueva Jerusalén. Por cierto, el contexto del 33:3, clama a mí, yo te responderé, es exactamente esto. Este es el contexto. El contexto de esa palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que tú no conociste, está hablando precisamente de lo que venía para la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Bueno, dice, en ese lugar, en esa Jerusalén que quedó destrozada, horrible, espantosa, la nueva Jerusalén, dice, yo los voy a limpiar a todos de su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron. Todos los que se salgan de Babilonia, todos los que salgan de allí y regresen y habiten Jerusalén, dice, todos ellos los voy a limpiar de su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Está hablando de la gracia y está hablando de la iglesia. Dice, y van a ser para mí, la iglesia, la nueva Jerusalén, va a ser nombre de gozo y de alabanza y de gloria. Las naciones van a hablar de todo el bien que yo les voy a hacer a ellos. La iglesia es esto. Dios dice, te voy a hacer bien y no mal. Te voy a hacer muchísimo bien a ti. Dice, y te voy a dar tal cantidad de paz que todos los demás que te vean van a temblar delante de ti. Toda la paz que yo te voy a dar, paz por todas partes. Esta es la iglesia, paz por todas partes. Dice además, la iglesia no es un lugar de desolación, la iglesia no es un lugar de tristeza, la iglesia no es un lugar de angustia. Dice el verso 11, ahí, en esa nueva Jerusalén, ha de oírse voz de gozo y de alegría. Esto es la iglesia. Un lugar en donde se escuchan voces de gozo y alegría, en donde se escuchan familias, voz de desposado y voz de desposada. Hay familias, hay matrimonios, hay familias que han sido unidas, han sido restauradas. La iglesia es un lugar de alabanza, es un lugar en donde la gente, se va a escuchar que la gente dice, alaben al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. La iglesia es un lugar en donde la gente trae ofrendas de gratitud. Están agradecidos por lo que el Señor les ha hecho, todo el bien que les ha hecho. Por lo tanto, traen ofrendas de gratitud. Es un lugar en donde todos los que habían sido cautivos y creen forman parte ahora de la iglesia, una iglesia libre, no una iglesia cautiva. Dice, es un lugar, dice la iglesia, en donde habrán pastores que habrán de darle de comer a las ovejas. Un lugar donde habrán pastores, les van a dar de comer a esas ovejas. En todas partes en donde estén estos pastores. Es un lugar en donde yo voy a afirmar la buena palabra que he dado y voy a levantar dice aquí, en ese tiempo, un renuevo de David. Está hablando de Jesucristo, si lo estás entendiendo. Está hablando de Jesucristo. Y que hará justicia y juicio en la tierra. Dice, y Jerusalén, la nueva Jerusalén, habitará segura, y a esa nueva Jerusalén se le llamará Jehová nuestra justicia. Y si ustedes han escuchado Jehová Tsidkenu, bueno, este es el nombre, Jehová nuestra justicia. Yo simplemente les he leído un par de
palabras proféticas, una de Isaías, otra de Jeremías. Pero tengo montones de palabras que ellos dieron, en donde está hablando de la naturaleza de la iglesia, la Nueva Jerusalén. Les reto a ustedes que están en esta reunión a que lean en Jeremías e Isaías y que puedan reconocer las palabras proféticas que están anunciando este tiempo nuevo de la Nueva Jerusalén y que ustedes las compartan el próximo jueves, si ustedes lo quieren. Próximo jueves, cada uno deme una palabra profética en donde se esté hablando de cuál es la naturaleza de la iglesia, de acuerdo a lo que estamos viendo. Isaías y Jeremías hablaron de cómo sería esa nueva Jerusalén. Y hablen de ello y tómenlo, tomen esa revelación, porque esa revelación les va a cambiar la vida. Si ustedes no pueden entender que todos sus pecados fueron perdonados, pues ustedes lo están viendo. Si ustedes no se habían dado cuenta de que el Señor ahora les hace bien, muchísimo bien, que se divierte haciéndoles bien, pues entonces no habían entendido lo que es la iglesia. Si no se dan cuenta que la iglesia es un lugar de gloria, es un lugar de alabanza, es un lugar de gozo, pues entonces no habían entendido la iglesia. La iglesia no es un lugar de pobreza, la iglesia no es un lugar de lloro, la iglesia no es un lugar de golpes de pecho, la iglesia no es un lugar de sufrimiento, la iglesia no es un lugar de lloro y crujir de dientes. Por el contrario, la iglesia es un lugar de alegría, de familias, de gritos de júbilo, de niños, de matrimonios que están alegres por lo que Dios les ha hecho. Yuhu, si están aquí, ok, muy bien. ¿Algo que quieran comentar o algo que quieran preguntar? ¿Nadie? No. Ok, nadie entonces. Bueno. Blanca, tú que aportaste este tema. Ujú. Pues es que yo sí tengo muchas otras dudas, pero yo creo que vas a ir avanzando Ok, y lo vas a profundizar más. Estoy feliz, está precioso el tema. De verdad, nunca me imaginé que el Señor me fuera a hablar tan fuerte, o sea, de verdad, bueno, bonito, o sea, de una manera tan bonita. Cuando, cuando Él me propuso el tema, porque yo sí le dije, Señor, ¿y qué te gustaría que tratáramos? Y él me inspiró este tema. Entonces, gracias, Rubén. De verdad, ok, estoy asombrada, muy maravillada. ok, ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Nadie? ¿No? Bueno, pues entonces vámonos. Que Dios les bendiga muchísimo y nos estamos viendo el próximo domingo, primero Dios. Que Dios les bendiga muchísimo. Bye, bye. Gracias, pastor. Buenas Bye. noches. Buenas noches. Noches. Bye. Hasta luego. Chao, chao. Bye. Bye.